Bueno, pues vamos a, antes de hablar de lo que sigue, le leo a usted la frase de la semana. Dice, la dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. Thomas Chalmers. Le repito a usted, la dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. Don Juan Pablo, con muchísimo placer le saludo en esta su alma mater. Digo, porque ya sabemos que tiene afortunadas colaboraciones, como siempre, en otros medios de comunicación. Me da muchísimo gusto que continúe también aquí. Pues, ¿a lo que va? A lo que va. Y esta vez pues, vamos a hablar de después del proceso. Lo Así que es. queda, las lecturas que nos dan, el comportamiento o el desenlace que tuvo el proceso. Y yo me quiero remitir a una frase que encontré en el libro de Leopoldo Mendívil que se llama Secreto 1929, que narra cuando empezó esto que vivimos ahora precisamente, cuando la muerte de Obregón, que nos exhibe que la política es así, ha sido siempre así y seguirá, lamentablemente. De tahúres. Y en esta, exactamente, esto es de mafiosos y de tahúres. Y el ingenuo o el entre de buena fe, pues lucharán, pero es difícil triunfar en un ambiente como este. Y esta frase se refiere directamente a que el mal, dice, no es gente mala haciendo cosas malas, sino gente que engaña a gente buena y la hacen creer que están haciendo el bien. Y esto quiere decir, o nos refleja, o lo podemos comparar con lo que ocurre en nuestra política. Desgraciadamente, en esto de la política, es gente mala que aprovecha la necesidad de gente buena, la engañan y la lanzan, la utilizan y le hacen creer que lo que van a hacer es algo bueno. Por eso es que me interesó y me llamó la atención esta frase. La lectura no va para mí, ¿verdad? Exactamente. Bueno, va abierta y yo digo que el pasado 1 de julio muchos, quizá millones de personas fueron engañadas y lamentablemente causaron un mal creyendo que hicieran un bien. Recibieron despensas, tarjetas para obtener víveres, para obtener dinero en efectivo. Incluso algunos recibieron tarjetas de tiempo aire telefónico, ¿sí? Y mediante esa manipulación en la que aprovecharon la necesidad, que precisamente esa necesidad de hambre que vivimos en México, creada precisamente por los partidos políticos que no han sacado a este país adelante, pues esa necesidad que ellos mismos han generado, los políticos, llámese del PRI o llámese del PAN, los que han estado en la presidencia, por citar dos, pues ellos han generado esa pobreza y precisamente aprovechan esa pobreza y esa necesidad de la gente para manipularlos y para utilizarlos, y por eso le hicieron creer a esa gente que apoyar a determinado candidato, quien les ofreció esas dádivas, pues harían un bien y incluso salvarían este país. Ese es el engaño, así se maneja la política en este país, y bueno, tenemos que considerar y partir de eso. El operativo de los estrategas del priismo nacional, por ejemplo, llevaban por objetivo no solo posicionar a Enrique Peña Nieto con todo ese caudal de millones y millones de pesos gastados. El objetivo, lo mencionamos hace días aquí, era conseguir la mayoría en el Congreso. ¿Por qué? Porque se gobierna desde el Congreso. Si no, pregúntenle a Felipe Calderón, que con las intermedias perdió el control del Congreso y fueron 3 años de tiempo perdido, donde no pudo sacar adelante ninguna de las reformas que requiere este país. ¿Sí? De tal modo que no consiguieron, pese a los millones, a la manipulación de las encuestadoras, de los medios, las dádivas, las presiones, los chantajes, pese a todo, no consiguieron los priistas los 251 diputados que necesitan para tener mayoría en el Congreso, ni siquiera con la alianza de otro partido, del Verde Ecologista. Bueno, esto es el resultado que les dejó después de todo ese proceso viciado, ¿sí? Mañosamente, que le quiero decir, no es nuevo. La ocasión pasada, en el
por ejemplo, lo utilizaron el mismo sistema de la agravio y la presión y aprovecharon la inocencia y la ingenuidad de mucha gente cuando los foxistas crearon aquel grupo de amigos de Fox que manejaron millones de dólares y que con esos millones de dólares consiguieron hacer lo que hicieron esta vez los priistas, que es manipular al electorado. Son 79 millones, participaron escasamente, vamos, el presidente que va a ganar o que va a recibir la cinta presidencial obtuvo 19 millones de los 79 millones que somos de mexicanos. Eso nos da la idea de la representatividad que va a tener el presidente. ¿Y qué esperamos? Bueno, pues que pese a todas esas cosas, el futuro presidente, a menos que ocurra algo de aquí al 22 de agosto, bueno, pues se consiguió imponer a Peña Nieto, pero ¿qué pasará en lo que viene? Pues que tendrá Peña Nieto un sexenio similar al de Calderón, muy cuestionado, falto de legitimidad. Ojalá y Peña Nieto no vaya a recurrir a ampliar la guerra como lo hizo Calderón cuando necesitaba legitimarse, inventó esa guerra estúpida de mexicanos contra mexicanos que él le llamó el combate a la delincuencia organizada. Ojalá y él no tenga que recurrir a situaciones como esa que enfrentan a los mexicanos en un afán de legitimarse. Porque su dudoso triunfo, que todavía está siendo cuestionado a nivel nacional e internacional, lo va a obligar a tomar acciones en esa búsqueda de la legitimación que en aquel momento lo recurrió precisamente Felipe Calderón. Aunque, bueno, pues después de todo, casi según se ven, va a recibir Peña Nieto la cinta presidencial de manos de Felipe Calderón. Los priistas y los panistas van a devolverse la pelota como los juegos. Recordemos que fueron precisamente los priistas los que, aunque fuera por la puerta de atrás, ¿sí?, le permitieron a Felipe Calderón ascender al poder. Ahora son los panistas que controla o maneja Felipe Calderón, ya sin Josefina, que está hecha a un lado, los que le van a facilitar la entrada a los priistas de nuevo a su palacio. Que finalmente es lo mismo. Exactamente, no hemos avanzado en lo absoluto, claro, porque son los mismos los que van a ocupar, los que salieron. Y entonces, bueno, ¿qué va a ocurrir? Que todo esto se va a dar gracias a una situación. Los opositores de Peña Nieto están divididos. Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, no ha recibido la solidaridad y el apoyo de muchos liderazgos que se decían firmes detrás de él, ¿sí?, como Cuauhtémoc Cárdenas, por citarle alguno. Todos esos liderazgos estaban ansiosos por entrar a la nómina federal en cuanto ganara López Obrador, pero hasta ahorita han guardado un curioso o sospechoso, si usted quiere, Juan Ramón de la Fuente. Exactamente, un sospechoso silencio. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que muchos están en la espera de ser invitados al nuevo pastel que se disfrutarán los priistas y mantienen cordura o son institucionales, que es la posición más cómoda de muchos que asumen. Y para eso, bueno, pues lo buscan. ¿Qué es lo que buscan? Por ejemplo, Felipe Calderón y toda su gente, salir de una manera tersa, no sufrir persecuciones después. Si Felipe Calderón moviera o reclamara a Josefina, indujera a Josefina para reclamar la anulación del proceso por lo viciado, por el excesivo gasto de la campaña, los millones que gastaron de manera excesiva en la campaña, habría una razón con la que está siguiendo López Obrador, pero los panistas no ganarían nada. Podrían conseguir que se anule el proceso, pero el siguiente proceso sería solamente entre López Obrador y Enrique Peña Nieto. De tal modo que los panistas, al no ganar nada, no tienen interés en seguir el pleito, sino mejor en tomar una posición, una manera de acomodarse, ¿sí?, políticamente hablando, y seguir dentro de este juego con la esperanza de que en el 2008 se puedan recuperar de ese descalabro que tuvieron los panistas de haber llegado al tercer lugar. Un partido en el poder que llega al tercer lugar es un paso muy doloroso, como le ocurrió a los priistas en su tiempo cuando Vicente Fox. De tal modo que ¿qué es lo que esperamos? Bueno, pues lo único que viene son cosas muy difíciles. Puede haber movimientos estudiantiles. Tenemos que recordar que a López Obrador, si acaso lo respalda una parte de ese gran grupo de jóvenes, que es el Yo Soy 132, ayer hicieron una marcha,
Ayer un individuo se subió a la estela de luz, que ya sirvió para algo ese adorno. Digo, de más de 1,000 millones de pesos. Más de 1,000 millones de pesos, bueno, ya sirve para que se manifieste algún inconforme. Se subió un individuo, hasta puso su manta y protesta en contra de Peña Nieto. Obviamente muchos medios no lo manejaron así, prefirieron decir que el señor se quería matar, que quería lanzarse desde allá. No creo que haya sido tan nacionalista como para que se envuelva en la bandera y quiera lanzarse. No, él subió para protestar y llamar la atención, obviamente. Y así se van a seguir manifestando mucha gente que no quedó nada muy conforme. Lamentablemente, esto tiene que seguir. Por eso es que yo concluyo que efectivamente la maldad se impone. Y la maldad se impone engañando a muchos, haciéndoles creer que están haciendo el bien. Esa es la maldad en la política que existe. Es un juego de tahúres, es un juego de intereses. Si ganaron los mismos, los poderosos, los poderes fácticos, son los que impusieron a Peña Nieto, son los que impidieron la llegada de un López Obrador que quería buscar el cambio, y seguimos igual. Pareciera que nos retrocedió nuestra historia al 2006 o al 2000, donde empezó ese juego de la manipulación y esa lucha simulada entre priistas y panistas. En este escarceo político, como siempre, Juan Pueblo es el que pierde. ¿Usted considera que hay las condiciones, don Juan Pablo, como para que hubiera un levantamiento? ¿O los mexicanos de plano somos conformistas y, no, mira, yo no quiero pleito, total, yo con aquello de vive y deja vivir, y mejor hay que se arreglen los otros? Claro, el mexicano desgraciadamente es muy pasivo y espera que otro le resuelva, levanten la voz y digan lo que él quisiera decir. Yo recuerdo cuando Vicente Fox, para mí siempre fue una mascarada, era pues como una obra de teatro, mal montada por cierto, y yo les decía a algunos con los que platicaba en aquel tiempo, no es posible que en Bolivia salió un payaso que se ponía un bigote como Hitler y tocaba música y daba conciertos, y los habitantes de aquel país, creo que es Bolivia, se juntaron y lo corrieron, lo juzgaron loco y lo sacaron del poder y metieron a otro. En México tuvimos a un Vicente Fox que hacía payasadas, que era chistoso, ¿sí? Y jamás nadie se atrevió. ¿Por qué? Porque los mismos gente que tiene los intereses, los que tienen que perder en este país, que son los grandes capitales, dicen, el presidente, yo recuerdo, yo leía columnas de gente enterada, decían, es que no nos conviene sacar, sabemos que Fox es incapaz, que esto no sirvió, que esto fue un fracaso, pero si intentamos sacarlo, removerlo, desestabilizamos el país y perdemos todos. Ese es el gran temor aquí de los poderes, de la gente que tiene que perder, que dice, no debemos permitir que se desestabilice el país, porque entonces perdemos nosotros, los que tienen, como les digo, los que tenemos que... Vimos un ejemplo claro.